vamos a tratar con nuestros hijos a la manera de Dios. Así que ahí les menciono esos materiales. ¿Todos tienen su guía ya? ¿Qué? El día de ayer nos centramos en filosofía. Voy a hacer alusión a alguna. ¿Tenemos el otro micrófono, pastor? Sí, aquí está. Ok, estás ahí. Tráelo para acá. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían el Urim y el Tumim, ¿verdad? Para definir la voluntad de Dios. Yo tengo el Tin Marín. Ellos tenían el Urim y el Tumim y yo el Tin Marín de Dopingüe para escoger a quién le hago preguntas, ¿verdad? Pero la primera es la pregunta del valiente en el aula de clases. ¿Alguien quisiera ponerse de pie y comentar en unos 30 segundos qué aprendió ayer? Levante la mano. Dice, esto fue lo que yo aprendí ayer. Unos 30 segundos. Usted dice, esto fue lo que yo aprendí ayer. Acá están. 2. Bueno, no le voy a decir todo porque me va a llevar a la hora que se lleve usted. ¿Aprendiste mucho entonces? Aprendió mucho, qué gozo. Sí, parte de lo que usted nos enseñó ayer fue acerca de las, ¿cómo se llama? Presuposiciones. Sí, ya. Es que estaba viendo a ver si ustedes también habían aprendido. Las presuposiciones, ¿no? De los fundamentos que debemos de tener como cristianos, y que ese fundamento pues básicamente debe de ser Dios, las Sagradas Escrituras. Partiendo de la palabra del Señor es donde nosotros debemos de actuar acerca de todo lo que está pasando hacia nuestro alrededor, o en nuestro ambiente, o en nuestro círculo, de cualquier tema que se pueda hablar o que se pueda indagar. Nuestra base debe de ser la Biblia o Dios mismo. Amén. Gracias. Aprendí que debo ser una defensora de la fe, no esconder la palabra de Dios, que las ideas son de Dios, no de nosotros. Y como ponía usted de ejemplo, que siempre dejamos atrás la palabra del Señor, debe de ir por delante. Siempre todo conforme, ser cristocéntrico en todo lo que digamos. Amén. Vamos a cambiar de pregunta. ¿Quiere alguien en 30 segundos indicarme qué le pareció lo más difícil de asimilar de la sesión de ayer? ¿Qué le pareció lo más difícil, complejo, de asimilar de la sesión de ayer? Todo estaba fácil. Al principio fue la terminología que estaba utilizando. Sí, fue un poco difícil, pero después creo que de la C, ya empecé a entender de lo que estaba hablando, pero fue la terminología en sí. Okay, mi hermana se enfrentó a un dilema, no nos dimos cuenta, y así que oyó la A y dijo, ah. Pero cuando vimos la B dijo, B. Y luego la C dice, ahora sí ya la sé. Y había una sesión sucediendo, ¿verdad? Pero no sabíamos que habían experiencias distintas simultáneamente. Algunas eran de risa, que decían, uy, eso ya lo sé, uy, sí, eso está fácil. Pero para la hermana, la experiencia de estar aquí significó un dilema. Pudo haberse perdido, llegar a la D y todavía no resolver el dilema, y posiblemente volverse tan complejo que mejor abandonara el tema. Estamos probando ciertos niveles de aprendizaje aún de ayer para hoy. No voy a hacer la tercera pregunta, que la tercera pregunta sería, póngase de pie alguien que diga, esta cosa no sirvió para nada, porque me imagino que se pondría usted en una circunstancia muy incómoda. Todos lo mirarían así como, o por lo menos es lo que usted cree. Lo que estoy queriendo decir es que aún frente a una misma enseñanza, todos vivimos experiencias diferentes por nuestras presuposiciones, nuestros trasfondos, nuestras historias personales. Entonces, desde aquí para allá, yo vivo una sola experiencia, la mía como expositor, pero yo sé que de allá para acá hay más de 150 experiencias distintas. Yo sé que puede haber algunas personas que no pasaron de la A, es posible.
Y de la A dijeron, es posible. Vamos a abordar hoy el tema de la enseñanza creativa. Enseñanza creativa o enseñando creativamente. El día de ayer tuvimos filosofía, el día de hoy vamos a carpintería. Tiene que ver con las cosas muy prácticas que tenemos que hacer en nuestra aula. Sí, me di cuenta. Vieran, salió todo al revés y una indicación que dije, eso no se copie, pues ahí lo tienen copiado ustedes. Ya me voy dando cuenta que aquí hay que dar las órdenes al revés. Muy bien. Cuando usted oye la palabra creativo y asociado con la educación, posiblemente rapidísimo se le vengan a usted a la cabeza un montón de ejemplos prácticos que usted daría de alguien que es creativo enseñando, ¿verdad? Generalmente los maestros imaginamos que el más creativo es el que sabe más métodos. Y mientras más métodos sepamos, especialmente si usamos métodos que otros no usan, pensamos, yo sí soy creativo. Vamos a un aula y vemos a un hermano luchando con su lección, tal vez con una pizarra. Pero entramos a la otra aula y vemos a ese mismo hermano con unos títeres. Y él mismo está vestido como un títere. Y usted dice, es más creativo este que aquel. De alguna forma hemos tomado una definición de creatividad alrededor de los métodos. Hoy vamos a ver si desde las escrituras es eso lo que debemos llamar creativo. Voy a invitarles a leer una definición tomada del diccionario americano del idioma inglés, escrito por el hermano Noah Webster en el año 1828. Este diccionario es el único diccionario que existe, oiga bien, es el único diccionario que existe que hizo el esfuerzo Noah Webster, de ofrecernos una descripción de los términos desde una perspectiva cristiana. Todos los diccionarios son libros de filosofía, porque todos los diccionarios definen los términos desde una filosofía en particular. Por ejemplo, si usted busca en el pequeño Larousse la definición de ley, dice que la ley es aquello que los hombres se han puesto de acuerdo para gobernar sus vidas. Pero si usted busca la definición de Noah Webster, dice que la ley es el pensamiento moral de Dios convertido en códigos de conducta. Ahora yo les pregunto, ¿hay una consecuencia en las ideas? Charla de ayer. Sí. Si nuestros hijos aprenden que la ley es determinada por el hombre, ¿tiene eso consecuencias? Ya lo vimos ayer y el pastor nos dio un excelente ejemplo de una ley en el estado de la nación, la República Mexicana. Porque detrás de estos hombres que legislan hay definiciones de la realidad. Así que el primer libro de filosofía que toman tus niños, tus hijos, tus estudiantes, es el diccionario. Los grandes términos como ley, justicia, amor, perdón, paz, si no entendemos una definición bíblica desde una cosmovisión cristiana y nos vamos al pequeño Larousse o a Vox o a Espasa Calpe y tomamos esas definiciones como verdaderas, hemos tomado como punto de partida para definir las palabras a una cosmovisión que no es cristiana. Y yo sé que algunos ya dijeron gulp. O sea, tragaron gordo. Porque aún el proceso de definir las palabras debe hacerse desde una perspectiva cristiana. Estamos en problemas, ¿verdad? El diccionario de Webster no existe en español. Vamos a tener que orar a Dios que levante hombres. Es un volumen muy grande, a dos caras, muy grande y de página grande, y así.
pero es un legado para definir la realidad en términos de la cosmovisión cristiana. ¿Tenemos trabajo que hacer? La definición de Noah Webster dice: adjetivo, creativo, es tener el poder de crear o que es capaz de ejercer, poner en acción por medio de esfuerzo, el acto de crear, como en las palabras imaginación creativa o poder creativo. Webster se fijó en el carácter de Dios y derivó que la palabra creativo tenía que ver con el hecho de tener imaginación y poder. Hay gente que es imaginativamente creativa, pero no tienen el poder para ejercer esa creatividad. No es lo mismo soñar que tener el poder de llevar ese pensamiento imaginativo a la acción. Vean la definición de la Real Academia Española: que posee o estimula la capacidad de creación o invención, que es capaz de crear alguna cosa, profesional encargado de la concepción de una campaña publicitaria, un creativo, ¿verdad? ¿Hay diferencias en la definición? La segunda es centrada en el hombre. La primera requiere el conocimiento del carácter de Dios. Hay un parrafito de trabajo que obviamente no podemos hacerlo, esto es de un taller en una escuela cristiana. Describa a continuación lo que hace creativo a un maestro. Describa a continuación lo que hace creativo a un maestro. Tome un par de minutos y redacte algunas oracioncitas. Lo que no podemos hacer es que yo le revise personalmente lo que usted escriba, pero sí nos vamos a tomar unos 2 o 3 minutos para que usted sí redacte lo que a su juicio usted considera que hace que un maestro sea un maestro creativo. 2 minutos. Quedan 30 segundos para los 2 minutos. No se ponga muy técnico, ¿verdad? Porque si no, no le vamos a entender. Hágalo en español y en cristiano. 2 minutos. Ok. Como yo no lo puedo ver, compartilo con tu hermano de tu derecha y de tu izquierda. Entérate de qué puso él y que ella se entere de lo que vos pusiste. Somos maestros, ¿verdad? Y estamos acostumbrados a cambiar información entre nosotros. Echa una revisadita, decirle a tu compañero: mira, fíjate, esto es lo que yo creo, esto es lo que vi.
Ahora, oiga bien lo que voy a decir. Niños, oiga bien lo que voy a decir. Que me imagino que hay unas tan buenas que usted dijo, esa es buenísima. Recomiende una, no la suya, que su hermano le enseñó y que usted dijo, pero qué buena, es tan buena que debe ser leída. Recomiende usted una que usted leyó, no tiene que ser la suya. Recomiende usted una que usted leyó de otra persona y que usted dijo, es tan buena que los demás tienen que conocerla. A ver, alguien que recomiende una buena. ¿Tú, hermano, de quién? Allá viene nuestro micrófono inalámbrico. Este pastor nunca ha caminado tanto como en esta sesión hoy. Van a ver. Me lo va a agradecer por los kilos. Ok, perdón. A ver. No, él la va a leer él, pero dime, dale el micrófono primero a él. Él está haciendo la recomendación por tu hermano. Sin leerla, ¿qué tiene de particular que a ti te pareció que debía ser compartida? Porque explica claramente el deber del cristiano, ¿no? Dice él que... Dice ahí, no lo leas. no lo estoy leyendo. Ok, pero sí te impactó. Sí, porque habla de que debemos de estar dependiendo siempre de la soberanía de Dios para un buen desarrollo de nuestros alumnos. Y ahora todos sí queremos oírla, porque con un hermano tan sabio, él identificó una buena definición, así que vamos a... Así. El hermano, que él la escribió, ¿verdad? ¿Cómo se llama el hermano? Oscar Enrique Gómez. La de José, ok. Oscar. La de Oscar. Lo que hace creativo a un maestro es el desarrollo de la dependencia de Dios para enseñar en forma clara el concepto de la soberanía de Dios en cada texto bíblico. Bien. No me extraña que a José le haya impresionado tu definición. Gracias por la recomendación. Solo estamos practicando que cada uno considere a su hermano como superior a sí mismo. Quizá todos ustedes quieran leer su definición porque dice, la mía es de antología, ¿verdad? Pero lo que estamos practicando honrar a otro. ¿Tu nombre, hermana? Conocer bien el tema. Perdón. ¿Vas a recomendar a quién, hermana? El de ella. Ella la tiene que leer. ¿Por qué te pareció? Ella lo escribió, yo lo estoy recomendando. Conocer bien el tema que va a explicar. En el micrófono. Conocer bien el tema que va a explicar, que va a aplicar en esa mañana o en ese día. Conocerlo bien para poderlo dejar bien asentado. Okay. Yo lo recomiendo porque ella lo escribió y está muy bien para mí. Un maestro creativo entonces conoce muy bien su tema. ¿Alguien más que quiera recomendar la definición escrita por otro hermano? Prefirámonos los unos a los otros, dice la Escritura. Hermana, ¿a quién vas a recomendar? A mí. ¿Qué te pareció de especial esa definición? ¿Por qué te llamó la atención? Dice que tenga la decisión de servir a Dios y que ore mucho y lea la Biblia y que prepare su clase con tiempo y que sea muy responsable. Muy bien. No me extraña que te haya impresionado. Muy bien. Vamos a detenernos ahí. Los felicito. Me imagino que hay unas muy buenas ahí y que usted ha quedado guardadito para no compartirla. Qué lástima, ¿verdad? Qué lástima. Pero deben haber ahí unas muy buenas como para coleccionarlas todas, ¿verdad? Y dejarlas en alguna hoja completa. Hoy vamos a tener bastante lectura y mucho ejercicio de este tipo. Necesito una persona que quiera leer para nosotros el primer párrafo que se titula El aprendizaje que buscamos. El aprendizaje que buscamos. Estamos en la página 1. No tienen número. Yo les voy a ir diciendo entonces dónde vamos por la lectura, hermana. ¿Tu nombre? Heidi. Heidi. El aprendizaje puede significar diferentes cosas para diferentes personas. Para una maestra, la atención y el interés serían la evidencia del aprendizaje. Para otra maestra,
El aprendizaje puede significar la habilidad de repetir perfectamente lo que el maestro ha dicho. Por supuesto que también hay otras ideas con respecto al aprendizaje, otras metas inmediatas hacia las cuales los maestros se dirigen. Muy bien, gracias hermana Heidi. El aprendizaje puede significar diferentes cosas para diferentes personas. Lo ilustré al principio, ¿verdad? Con la hermana que tuvo un dilema hasta la definición C, mientras que quizá para otros el aprendizaje ayer significó una cosa totalmente diferente. Para algunas maestras o maestros dice que el aprendizaje puede significar que el alumno esté poniendo atención y muestre interés. O sea, que si el alumno está así, viéndonos cuando estamos explicando, decimos, está aprendiendo. O que muestre interés preguntando sobre el tema. Para nosotros, para algunas personas dicen, está aprendiendo. En tanto que si vemos a alguien viendo hacia afuera, nuestro cerebro dice, no está aprendiendo, ¿verdad? Y puede ser que quizás sea el que más esté aprendiendo en el aula. Por eso es que estamos razonando hoy en el concepto de aprendizaje. ¿Y por qué el aprendizaje va a significar diferentes cosas para diferentes personas? Aún en medio entonces de nuestra sesión. Otro ejercicio. Escriba por lo menos 3 metas que usted persigue cuando usted enseña. Escriba por lo menos 3 metas que usted persigue cuando usted enseña. Ya empezó su clase. ¿Qué es lo que usted está persiguiendo? Por lo menos 3. Debiéramos tener muchas más, pero por lo menos 3 cosas que usted persigue cuando usted enseña. Otro par de minutos. Hay que pedirle a Islem o a Eliel. Igualmente el micrófono santo de Jehová llegará hasta usted dentro de un ratito si usted quiere compartir las metas. No sabe qué he preguntado, ¿ah? Ya vamos. $20 y cerramos. Dos minutos. Ok, vamos así. Si usted persigue eso y es bueno, también será bueno para su hermano. Comparta con su hermano en estos términos. Yo creo que tú deberías perseguir esto cuando tú enseñas. Oiga, ¿entiende? Va a decirle, yo creo que tú debieras perseguir esto cuando tú enseñas. Y le comparte lo que usted persigue cuando usted enseña. ¿Listo? Ya. Comparta con su hermano. Yo creo que tú deberías buscar esto cuando enseñas. Esto es lo que yo persigo.
No peleen, hermanos, tampoco, ¿ah? No peleen. Muy bien. Gracias, hermanos, por compartir. Gracias por compartir. A ver, ¿quién incluyó entre sus metas identificar las presuposiciones falsas de otros sistemas de razonamiento hostiles a la fe? Es una trampa. ¿Quién identificó o quién incluyó mostrar la centralidad de Cristo en toda la vida humana? Ajá. Ok, ya. Micrófono. Las presuposiciones también vienen siendo lo mismo que paradigmas. Y sí, Okay. sirven ideas paradigmáticas. Ujú. Hermano. Centrar a Cristo en mi enseñanza hacia los niños para formar generaciones basadas en la fe en Dios. Capacitar a mis alumnos para una vida cristocéntrica dentro y fuera de mi iglesia y destituir costumbres no válidas en la vida cristiana. Muy bien. Es una enorme meta. Y por supuesto no se logra en una clase, ¿verdad? No se logra en una clase. Sirve como un gran propósito general, pero uno sabe que no lo puede lograr en una clase, ni en un año de clases, porque tiene un pensamiento generacional. Pero es como una brújula, un norte para todo el tiempo entonces del aprendizaje, ¿verdad? Como una brújula. Muy bien. Yo le puse, hermano, Yo sé que hay grandes tesoros, allá hay otro. llenar mi vida de fe para que ellos aprendan y enseñarle a mis alumnos lo que yo he aprendido de Cristo, para que den fruto ellos también. Amén. Observen que estas son metas suyas, metas de ustedes. Uno no puede hablar de las metas de otro, lo que otro hará, solamente lo que uno como maestro hará. Esto es lo que yo haré. Dentro de la clase, cuando identificamos lo que harán los alumnos, los llamamos indicadores, ¿verdad? Es una nomenclatura, una forma de llamar las cosas que ellos harán en el aula. Pero el maestro es el que debe tener claro en qué dirección entonces es que va. Estoy seguro entonces que muchos se parecen a lo dicho por José en cuanto a la centralidad de Cristo, la verdad de Dios, la fidelidad a Dios, etc. Como el aprendizaje significa diferentes cosas para diferentes personas, entonces existen niveles de aprendizaje, de manera que aunque habemos muchas personas acá y una sola sesión de enseñanza, algunas personas pueden alcanzar un nivel mientras que otros otra. Le voy a rogar a la siguiente persona que si puede leernos por favor el siguiente párrafo. Damos la vuelta y dice arriba: para los maestros cristianos, su nombre, hermana, es Nadia. Nadia. Para los maestros cristianos existe también una visión que va más allá de la clase, una meta a largo plazo de transformación, pero muchos maestros esperan que la palabra automáticamente produzca resultados en las vidas de sus estudiantes. Los maestros quieren que sus estudiantes aprendan, pero han fallado en trabajar seriamente en el tiempo de aprendizaje que produce cambios. Quieren que sus estudiantes aprendan, pero son muchos los que enseñan para producir un tipo de aprendizaje que es mayormente estéril en términos de resultados que cambien vidas. Gracias, hermana. Un poco drástico, ¿verdad? Quiero rescatar, y si usted subrayó esta parte, muchos esperan que la palabra automáticamente produzca resultados en las vidas de sus estudiantes. Por ejemplo, usted me dice: hermano, mis estudiantes ya se saben al pie de la letra los 10 mandamientos, pero no los viven. Los copiamos en cartulina, ¿verdad? ¿Se dice? En nuestra aula usted va a ver que los niños pusieron los 10 mandamientos, un grupito los hizo en frijoles,
no matarás. Otro lo hizo con granitos de maíz, no adulterarás. Otros, no mentirás. Honrar a padre y madre con granitos de café. Tenemos en medio del aula una gran manta donde está Moisés con las tablas que los niños pintaron un fin de semana, siguiendo un patrón numérico para saber qué color debía ir en cada patrón numérico. Pueden decir los 10 mandamientos incluso en hebreo que yo les enseñé. Y sin embargo, no viven. ¿Te ha pasado esta experiencia? Que es la idea de creer que porque alguien puede repetir los datos bíblicos, eso producirá automáticamente una vida transformada. No es así. Los fariseos sabían enormes porciones de la ley bíblica. Jesús, una de las preguntas que hace constantemente en los evangelios es: ¿no habéis leído? ¿No sabéis? Así que era gente que tenía los datos correctos, pero la vida contraria a los datos correctos. Eso significa entonces que el maestro debe perseguir un tipo de aprendizaje que vaya acorde con la naturaleza del mensaje que tenemos en la Escritura, orientado a conocer a Dios personalmente, para la transformación de una vida acorde con el carácter de este Dios que nos dice: sed santos porque yo soy santos. ¿Cómo lo hacemos? Sin psicología, sin condicionamiento. Echemos una mirada al aprendizaje. Antes de que alguien vaya a enseñar, debiese entender el tipo de aprendizaje que tiene como meta. Debiera darse cuenta también que hay por lo menos 5 niveles, que son los que yo voy a compartir, en los cuales puede decirse que el aprendizaje ocurre. En todos hay aprendizaje, unos menores, otros mayores, pero por lo menos quiero compartir con ustedes 5 que sean significativos para cualquier maestro. Ahora, recuerde que en su página número 1 usted escribió unas metas en esta parte, ¿verdad? Metas que yo persigo cuando doy mi clase. A medida que vayamos avanzando en los niveles de aprendizaje, mire si puede clasificar esas metas que usted persigue con alguno de los niveles. Vamos a ver. Vamos a encender pizarra. Ok, este es nuestro gráfico de trabajo. Vamos a retirar esta para no tropezarme. Quiero enseñarles esta mañana, queridos estudiantes, una hermosa expresión que sin duda alguna bendecirá sus vidas. Voy a decirla 2 veces para todos ustedes. Chin Fu Su. Chin Fu Su. ¿Quieren repetirla conmigo? Chin Fu Su. Estudiantes, son ustedes magníficos, ya casi se la aprendieron de memoria. Chin Fu Su. También me sé una canción sobre esta frase, para que cuando su mente parezca que se va a olvidar, usted puede decir Chin Fu Su, Chin Fu Su, Chin Fu Su, y entonces quedará fija en su memoria. Vamos al examen. Hermano, ¿qué fue la frase que aprendiste esta mañana? Chin Fu Su. Es maravilloso este alumno. Ya puede repetir lo mismo que yo he dicho. Ha aprendido lo que yo quería enseñar. Chin Fu Su. Estamos en el nivel mínimo, mis hermanos. Es el nivel de la simple repetición. En este nivel de repetición caen un montón de preguntas. Voy a cruzarme ahora al proceso evaluativo. Las preguntas de enumeración. Enumere los nombres de los 12 apóstoles. Las preguntas de llenar espacios en blanco. La mujer de Samaria estaba sentada en un pozo. Las preguntas de asocie o apareamiento, dicen en otras escuelas, ¿verdad? Una, los nombres de la izquierda
con los milagros del lado derecho. Así que dice, resurrección, la hija de Jairo. Traza una línea, ¿verdad? Alimentación en el desierto, 5,000 personas, y traza una línea. Las preguntas de verdadero y falso. ¿Cuál de los siguientes 4 versículos es el inicio del Evangelio de Juan? Lo que he escrito desde el principio, eso os anunciamos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los hermanos que están en Roma. ¿Cuál de los 4? El que comienza diciendo en el principio era el verbo, ¿verdad? Y el verbo era con... Y marcamos. Y las preguntas que son variaciones de estas, todas ese tipo de preguntas tienen que ver con el nivel de repetición, porque todas ellas repiten algo de memoria sin reflexión acerca del significado. Por cierto, ¿qué fue lo que enseñé hace rato? Son bárbaros ustedes, en ese primer nivel están incomparables. Chinfusu, nivel de reconocimiento. Es el más común. Leí sin querer el siguiente. Es el más común, el de repetición, ¿verdad? Que mis alumnos aprendan los 10 mandamientos. Que mis alumnos aprendan las primeras 10 preguntas del catecismo de Heidelberg. Que mis alumnos aprendan los libros de la Biblia en orden. Todo esto, ¿de qué nivel? Repetición. Repito, repetir algo de memoria sin reflexión acerca del significado. ¿Y la frase fue? Muy bien. Ese nivel es básico. Lo encuentran ustedes en la Escritura. Cuando el joven rico se acerca al Señor Jesucristo, el Señor le hace una pregunta de repetición. Cuando el joven le dice, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús responde con un exordio, una exhortación. Dice, los mandamientos sabes. Todos los mandamientos conoces, ¿no? Y luego Jesús enumera y el muchacho dice, todo eso lo he sabido desde mi juventud. El verbo saber, entonces, lo vamos a ubicar en todos estos niveles. No es prohibido enseñar a nivel de repetición, pero mire en qué nivel se encuentra. Muy bajo. Por eso, si usted es maestro y se contenta con que sus alumnos repiten exactamente lo que usted dijo, debe reconocer, mis alumnos aprendieron, pero en un nivel muy básico. ¿Produce transformación ese nivel? No, es muy básico. No lo podemos dejar de lado. Cuando nos aprendemos una pregunta del catecismo, no podemos decir, como es repetición lo voy a retirar. No. Lo que hay que entender es el lugar tan pequeño que ocupa en el esquema de la producción de transformación. Pasemos al siguiente nivel. Se titula el nivel del reconocimiento. Háganme la pregunta. Muy bien. Antes de responderle, a ver si logro inventarles algo. Oigan, lo que yo les diga, usted va a decir amén. Porque usted no sabe, ¿verdad? Usted no lo sabe. Yo puedo decirle cualquier tontería y usted va a decir, si lo dijo el hermano Donald, pues seguramente es verdad. Pero no puede confirmarlo. Pero le prometo que voy a decir la verdad. Yo me aprendí el mandamiento de no mentir también. De nuevo, hermana, ¿cuál fue el verbo que usaste? ¿Qué significa? Por favor, tome el verbo significar, porque se va a jugar un enorme papel en adelante. Chinfusu significa en coreano, Dios es amor. Chinfusu significa en coreano, Dios es amor. Ahora, en este momento, y sí es verdad, se lo prometo. Sí es verdad. Sí. Vaya a Google y pone coreano y español
y pone Chinfusu. No lo va a dar por las letras en español. Ok. Ahora, algo que usted sabe de memoria ha sido investido con una idea a la que le podemos dar vuelta. Para nosotros ahora significa algo. El mero reconocimiento de los códigos fonéticos para decir Chinfusu, no hay mucho donde empezar a meditar, pero ahora tenemos un significado asociado a estos sonidos y ahora comienza un proceso de comenzar a explorar el significado de tal frase. Para mi hermano aquí al frente, la expresión Dios es amor puede significar algo muy diferente para mi hermano de la tercera fila. Porque el aprendizaje puede significar diferentes cosas para diferentes personas, aunque memorísticamente ambos puedan repetir que Chinfusu significa Dios es amor. Necesitamos lectores, pastor, en el nivel de reconocimiento. Los mismos niveles de evaluación, de preguntas de evaluación que mencioné para repetición, son los mismos para el nivel de reconocimiento. Las preguntas de enumeración: enumere los nombres de los evangelios, ¿verdad? Reconocerlos entre otros nombres, llenar espacios en blanco, asociar, verdadero y falso, o combinación de ellos, se mantienen entonces en este mismo nivel. ¿Nuestro lector es el hermano? Hervey. Edwin. Hervey. Es que mi nombre, sí, es correcto. Hervey. Okay. El nivel de reconocimiento. Hay evidencia que este es el nivel con el que se enseña en muchas aulas de clase. Un estudio de la Universidad del Estado de Michigan, realizado entre colegios con orientación religiosa, mostró que el 74% del grupo encuestado estuvo de acuerdo con la declaración «Cristo murió por los pecados de la humanidad». Sin embargo, en la misma encuesta, solo el 38% estuvo de acuerdo con la afirmación «La fe en Cristo es necesaria para la salvación». Reconocieron y estuvieron de acuerdo con la idea más familiar, pero no captaron su significado. No podía ver la relación entre la primera verdad y el estado de perdición en el que se encuentran todos los que están fuera de Cristo. Gracias, hermano, gracias. ¿Lo notamos? Las mismas personas, 78 a 74% están de acuerdo. Cristo muere por los pecados de la humanidad, de manera que si la humanidad va a resolver su crisis para tratar con el pecado, necesariamente va a tener que encontrarse con Cristo, bregar con Cristo. Pero con respecto a lo que es significado, es decir, la segunda expresión es significado de la primera. Con respecto a la segunda, solo 38% estuvo de acuerdo. Es decir, estaban de acuerdo en la declaración de repetición, pero no estaban de acuerdo con el significado de la primera declaración. Por eso la palabra significado adquiere entonces relevancia, porque necesitamos reconocer los conceptos enseñados en el nivel de reconocimiento. ¿Cuál de los siguientes no es un apóstol? Juan, Mateo, Pablo, Malaquías. Marcamos Malaquías, reconocemos. En el nivel de reconocimiento podemos distinguir entre cosas que hemos memorizado. Todavía no estamos explorando el significado. Ahora, muchos maestros decimos el significado de lo que enseñamos. El problema con eso, hermano, es que en el momento en que usted menciona el significado de una verdad, el significado se convierte en algo que también el alumno reconoce o memoriza. ¿Me explico? Estamos en medio de la lección y les digo, muy bien, esto que acabo de decir significa lo siguiente. Y si mañana pregunto, Pedrito, ¿cuál es el significado que yo di de la verdad que enseñé el domingo pasado?
En ese momento el significado se vuelve algo para repetir y para reconocer. Es decir, que cuando empezamos a explorar el concepto de significado, corremos el riesgo de que el significado también se convierta en algo que nuestros alumnos solamente memoricen o reconozcan. Ese es un peligro. Vamos a tener que bregar con eso en nuestro trabajo y sí mencionar el asunto del significado, especialmente para los más pequeñitos. Pero a medida que van creciendo nuestros estudiantes, vamos a tener que explorar otros medios para abordar el significado sin que nosotros se lo digamos. Porque entonces el maestro se ha vuelto en el proveedor de los significados y el estudiante ha participado menos en explorarlo y derivarlo por sí mismo. Yo sé que usted es un maestro fiel y que como maestro fiel no solamente dice las cosas que se deben memorizar, sino también lo que significan las cosas que se memorizan. El problema es que en ese proceso el alumno ya no participó. Usted le dijo lo que significaba. Ahora él tiene que memorizarlo y reconocerlo. Se perdió el efecto de transformación. Repito, no es que está prohibido hacerlo. Es que mientras más pequeños podemos darnos ese lujo. Pero a medida que van creciendo, vamos a tener que desafiarlos a que ellos participen en el proceso de descubrir el significado de las verdades compartidas. ¿Hasta aquí todo claro? Esta raya... no hay nada. ¿Cuál raya? ¿Se apagó? ¿Se perdió la señal? Pero sí está encendido, ¿verdad? Es contacto. Porque aquí está encendido y debería estar saliendo por ahí. Ay, vea qué curioso. Apaguémoslo. ¿Sí? ¿Qué significa? No, está encendida. Ah, qué curioso. Bueno, vamos con la pizarrita. Se perdió la señal de... Si no, rapidito con la pizarrita, hermano. Sí, está bien. Sí, la puse aquí precisamente para que no se moviera. Ahí está, no nos vamos a bloquear, ¿verdad? Primer nivel, repetición. Segundo nivel, reconocimiento, con el riesgo de que el significado se puede convertir en algo que los alumnos simplemente reconocen o repiten sin haberlo derivado ellos mismos. En estos dos niveles, esta raya negra continua que tengo aquí, este gráfico no está en su material, ¿verdad? Pero imagino que usted lo va siguiendo. Estos dos niveles es para tratar con hechos. No hechos de los apóstoles, ¿verdad? Hechos. Jerusalén es la capital de Israel. Ese es un hecho. El río Jordán comunica el lago de Genesaret en el norte o mar de Tiberias con el mar Muerto en el sur. Eso es un hecho. Y estos dos niveles sirven para trabajar con hechos. Pero, como dijimos, un maestro cristiano no confía en que por el solo hecho de dar hechos, comunicar hechos,
Eso llevará al alumno a transformación. Es lo que dijimos al principio, ¿verdad? Revise sus metas, las que escribió en la página 1. Mire si algunas de esas metas se quedan en el nivel de repetición y reconocimiento. Mire si algunas de esas metas buscan quedarse en ese nivel. Estoy seguro que no. Estoy seguro que no. Estoy seguro que no. Usted tiene una herencia teológica que le hace poner su mirada en cosas de mucho más valor, de mucha mayor duración, ¿verdad? Pero en una lección usted va a necesitar recurrir cuando está enseñando hechos. Vamos a memorizar la pregunta número 6 del Catecismo Menor de Westminster. Eso es un hecho, ¿verdad? Simple. ¿Ok? Nivel 1 y nivel 2. Hay que reconocer los significados tal como han sido enseñados, pero eso nunca es suficiente porque esa clase de aprendizaje no se dirige a la transformación. Por eso usted no puede llegar a la conclusión de mis alumnos se saben el catecismo, pero no lo viven. No se frustre por eso, porque saberse las preguntas del catecismo no es la meta, es la base. Mis miembros recibieron un curso de evangelismo, pero no evangelizan, ¿verdad? No evangelizan. Bueno, y los hermanos pueden reconocer los elementos del curso de evangelismo, nivel 1 y 2. Hay que planear para los otros niveles. Entonces, algunos hermanos, pastores, particularmente colegas, se frustran porque es el cable. La hermana Okay. quiere comentar. Me mencionan que en su iglesia dieron un curso sobre evangelismo, pero la iglesia no evangeliza, ¿verdad? Así que me parece que tiene una frustración adelantada cuando todavía no ha explorado si efectivamente el curso de evangelismo ha ido en un proceso de mayores niveles de aprendizaje y lo dieron solo para que uno repitiera o recordara los conceptos. Bueno, ¿tenemos un comentario? Sí, hermano, No veo. comentaba la hermana, como está durmiendo mi niña, no me paro. Ah, ya te Tengo vi, aquí los hermana. pies. Ahora sí. Le comentaba a la hermana, me viene a la mente Deuteronomio 6, donde tenía el pueblo escogido de Dios, tenía que aprender los mandamientos de memoria. Pero ya pasado el tiempo, en Isaías el Señor los reprende y les dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pienso que a lo que nos quiere llevar es a que nosotros no tanto con el conocimiento, sino que sea en la práctica. En la práctica lo que vemos pues a la luz de las escrituras. Esa pienso que debe de ser la meta del maestro, que instruir al discípulo, de modo que él llegue a ver a Cristo reflejado en mi vida, porque yo estoy al frente de él, estoy enseñándole yo la palabra de Dios. Él tiene que ver a Cristo reflejado en mi vida. Él desee vivir esa vida en Cristo y después desee también compartirla con otros que no han conocido a Cristo. Ese es un verdadero discípulo, hermano. No se queda ahí estancado. Amén. Vamos a hacer un paréntesis. La educación que plantea un dualismo entre el conocimiento y la práctica no es la educación cristiana. Porque en la Biblia lo que usted conoce es porque lo vive. Para los griegos había una separación entre la gnosis o el conocimiento y la praxis. Pero nosotros no somos griegos. Nuestra perspectiva de la educación mantiene que no hay nada más práctico que una buena teoría, ¿verdad? Planteamos una dicotomía entre quedarse solo con el conocimiento y avanzar hacia la práctica, cuando en la perspectiva cristiana ambas cosas están juntas. Es decir, de hecho, si usted no lo vive en la Biblia, usted no lo sabe, ¿verdad?
El dilema con nosotros, con nuestra influencia de la visión griega de la educación, es que damos puntos a la gente porque puede repetir cosas sin vivirlas. Y aceptamos en la práctica una dicotomía entre el conocimiento y la vida. En Biblia, lo que se sabe, se vive. Usted prueba con la vida que no sabe lo que debiera saber. Los fariseos sabían en griego, con la mentalidad griega, podían decir los datos, pero no vivían. Así que Jesús dijo, no sabéis. La evaluación de Jesús no fue, tenéis mucho conocimiento. No, la evaluación de Jesús fue, ciegos, guías de ciegos, no saben. Entonces, la repetición, aunque es un nivel básico, para la perspectiva cristiana, apenas es un eslabón en la cadena. Ahora, un segundo detalle y voy a agarrarme de lo que Guillermo mencionó. Nuestro ejemplo es valioso, pero no somos el ejemplo. Nuestro ejemplo es valioso. Debemos cuidar nuestro testimonio. Pablo atrevidamente le dice a los hermanos, imítenme. Eso sí, como yo imito a Cristo. Solo es válido imitar al maestro en tanto el maestro imite a Cristo. Y dado que nuestra imitación es limitada, en todos nosotros habita el pecado, insistiremos en el modelo que es Cristo Jesús, sin obviar que nosotros también somos un discípulo en formación. Ustedes que enseñan no es porque son discípulos consumados. ¿Dije algo correcto? Ustedes que enseñan no es porque son discípulos consumados. Algunos pastores me han comentado algunos defectos de sus maestros. Defectos de todo tipo, ¿verdad? Desde la pereza, clases medio preparadas, impuntualidad. Esto no es general. ¿Significa eso que no debes ser maestro? ¿O significa que como un discípulo en crecimiento debes tomar en serio tu llamado y delante de tus alumnos aceptar que tus limitaciones son fruto de ti mismo, pero que tienes tu mirada puesta en el Señor Jesucristo y que igualmente les alientas a ellos? Claro, se ha de ver en ti que tú tomas en serio el modelo cristiano y que si hay cambios de maduración o transformación en ti, no se debe a que tú eres más inteligente. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y por la gracia de Dios, mis queridos estudiantes, ustedes serán lo que serán para la gloria de Dios. Es decir, si hacemos un ajuste en nuestra perspectiva cristiana de la educación, se acomodará la motivación, nuestra cristología y el lugar del pecado en nuestro proceso de estudio. En lógica hay una falacia que se llama la falacia de tu quo, que tienen nombres en latín. La falacia de tu quo, que es que una persona presenta un argumento, pero quien lo oye no rebate el argumento, sino que le dice a la persona, oye, pero tú cometes el mismo error del que me estás tratando de persuadir. Por ejemplo, los papás dicen, hijo, no sea enojón. Así que el hijo rebate con una falacia y dice, pero tú eres enojón. Y supuestamente con esa respuesta ha anulado el argumento. Lo que papá dice, aunque lo dice enojado, es verdad. Y no se puede contestar con una falacia, ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, airaos, pero no pequéis. Y aunque papá está airado y casi que ya a punto de pecar, lo que dice es verdad. Entonces, no se puede recurrir a una falacia para que nuestros estudiantes digan, como tú eres imperfecto, no voy a creer lo que estás diciendo.
Nos adelantamos a eso. Decimos, soy un discípulo en crecimiento junto con ustedes. Eso sí, me toca hacerlo de forma abierta y pública. Vamos con el tercer nivel. Vamos a superar un poquito esto porque estamos solo tratando con hechos. Y empezamos en el campo de donde la cosa se pone más emocionante. Esto requiere más pericia, más planificación, más paciencia. Porque aquí tenemos el control total del aula, ¿verdad? Muy bien, vamos a cantar Chinfusu. Luego vamos a dividirnos en grupos de 5 en las diferentes mesas y vamos a pintar Chinfusu. Luego nos aprenderemos el canto lema y al final yo entregaré los libros donde verán que están las palabras, las letras que forman Chinfusu en desorden. El que lo haga más rápido se ganará una camiseta que dice adelante Chinfusu y por detrás su significado en español. Y usted dirá, ¿qué maestro más dinámico? ¡Qué creativo! Es decir, ese maestro tendrá suficientes actividades para llenar, pero todo está, muchas gracias hermano, pero todo está en el nivel de... Y uno diría, pero qué dinámica esa clase, los niños van a la mesa y luego van para acá y pintan y rayan y hasta se hacen un concurso. Dice, ¿qué maestro más bueno? Pero el dilema es, ¿en qué nivel se da el aprendizaje? Entonces uno tiene más control cuando está en estos niveles. Pero aquí, hermanos, aquí ya estamos en un área donde se requiere más pericia. Tercer nivel se llama, muchas gracias, ¿qué era el retroproyector? Eso es lo que me gusta de México, mexicanos al grito de guerra. Y rapidito se conseguía saber a qué vecino dejaron sin la tele, pero ya. Aquí está, eso me encanta. En Costa Rica me hubieran dicho, pastor, se dañó, vamos a comenzar una campaña, formar un comité para hacer ventas. Y así como en el 2018 tenemos... Eso es en Costa Rica, aquí no. Tercer nivel, un lector, una amable lectora para el nivel de nuevo planteamiento. El nivel de nuevo planteamiento. El estudio de casos. Gracias. El estudio de casos no es un estilo fácil de aprendizaje. No es del tipo de opción múltiple. Demanda haber captado el contenido en términos de la relación con otras ideas y una habilidad de expresar el todo sin pistas porque las ideas se manejan expertamente. El entender el contenido de una verdad como parte de su sistema. Este nivel no es suficiente, pero es necesario. El objetivo de este nivel es... No, hasta ahí, hermana, gracias. Dice el maestro, anoche quiero comenzar la clase de esta forma. Anoche estuve hablando con Tomás. Tomás es un estudiante más o menos de la edad de ustedes y me dijo que esta semana hace la confirmación de su iglesia. Cuando le pregunté que me hablara de la ceremonia, Tomás me dijo que el obispo, en un momento determinado, lo iba a ungir con el Espíritu Santo. Mexicanos al grito de guerra, ¿verdad? Amén. Es que aquí hasta el viento es mexicano. Gracias, hermano. Tomás me dijo que el obispo en determinado momento lo va a ungir con el Espíritu Santo. Y que dice Tomás que le espera que a partir de ese ungimiento, el Espíritu Santo le ayude a ser un mejor niño para así poder entrar al cielo. Porque él sabe que hasta ahora no ha estado siendo todo lo bueno que él deseara hacer para poder entrar al cielo. Si usted hubiera hablado con Tomás, ¿qué le hubiera dicho? Hasta ahí. ¿Viste? Hay unos hechos.
mi experiencia con Tomás, pero lo que puede resultar de ahí en adelante, de lo que digan mis estudiantes, es una cosa totalmente diferente. ¿Lo viste? ¿Comentario? Ya no estamos, ahora sí necesitamos los conceptos que aprendimos aquí para poder responder. Pero ahora como maestros, dependiendo de lo que nos digan nuestros estudiantes a ese caso, sabremos si efectivamente manejan el significado de lo que hemos venido repitiendo y reconociendo. ¿No hay comentarios? ¿Cuál es el objetivo de este nivel de aprendizaje? Mire su material. Dice que es hacer de los conceptos enseñados nuestros patrones de pensamiento. Muy bien. Aquí está mi estudiantito, ¿verdad? Su cabecita y sus orejitas. Estas son las verdades que yo he estado enseñando. Pero la idea es que esa verdad no solamente la pueda repetir, sino que se vuelva el patrón de pensamiento. ¿Recuerdan ustedes de las presuposiciones? El punto de partida. De manera que cuando oye mi caso de la historia de Tomás, active esa verdad y a partir de esa verdad trate de contestar a Tomás. ¿Qué estamos practicando? El hecho de que la verdad se convierta en un patrón de pensamiento. ¿Recuerdan mi ejemplo ayer del muchacho que se pone de pie y dice, profe, le voy a contestar ese argumento? Y luego repite algunos datos. Lo que necesita es presentar un argumento basado en patrones bíblicos. Así que como puede usted ver, ahora las cosas se complican, porque aquí como maestro ya no sabemos lo que puede pasar en el aula. Sigue diciendo su material. Si esas verdades se volverán no solamente patrones de pensamiento, sino nuestra filosofía de vida, viviremos por los conceptos de la fe. Ayer mencioné el asunto de la crisis en la juventud cristiana. ¿Qué pasó? Sencillamente que las presuposiciones o las verdades cristianas no se transformaron en o no llegaron a ser la filosofía de vida de la juventud. Eso no significa que no recuerden datos que aprendieron en las iglesias. Significa que esos datos nunca se convirtieron en los paradigmas o, para usar la palabra que mi hermano me recordó, o bases para razonar, aunque recuerdan los datos. De manera que solo cuando tenemos la habilidad de tomar una verdad, relacionarla con otras ideas y valores y decir esa verdad o expresarla en nuestras propias palabras, en nuestro propio esquema de razonamiento, hemos comenzado a aprender significativamente. ¿Mucho silencio? ¿Silencio tabasqueño? Cuando usted dice, escriba en sus propias palabras lo que enseña Gálatas 2:20. Uy, es más fácil aprenderse Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero cuando dice, póngalo en sus propias palabras. Y entonces, como no queremos pasar esos momentos incómodos, los maestros retiramos ese tipo de ejercicios y les enseñamos un canto con la letra de Gálatas 2:20, pero nos mantenemos en el nivel de repetición. ¿Qué cree usted que significó para Pablo escribir Gálatas 2:20? ¿Qué tiene que ver lo que Tomás me platicó ayer en la noche con Gálatas 2:20? ¿Me explico? Los maestros le tenemos miedo a estas lagunas de silencio, ¿verdad? Nos parece que si el aula se queda en silencio es porque hemos enseñado mal. Pero muchas veces en medio de ese silencio, hermanos, se oyen las neuronas salir de su óxido mental. Con las puertas viejas, ¿verdad?
Nuestros alumnos son rápidos para, no, a mí, déjeme que le traiga mañana Gálatas 2:20 en una cartulina grande, en una bandera, para ponerla en el culto, evadiendo tener que enfrentarse con esa verdad él. O sea, lo que te está diciendo es, no quiero aprender, mejor déjame una actividad de nivel de repetición y reconocimiento, pero no de A ver, maestros, vuelva a revisar sus metas. Mire cuántas de esas metas requieren que usted pase a actividades de nivel de replanteamiento. Vamos subiendo en este edificio. Vamos al nivel de relación, ¿sí? Aquí hay muy poquito que leer, así que me puede seguir con la vista, ¿verdad? Nivel de relación. Nivel de relación. ¿Para qué Dios nos da su verdad? ¿Para que la repitamos solamente? ¿Hay que repetirla? Sí, pero ¿para que la repitamos solamente? No. ¿Para que la reconozcamos en medio de las falsedades? Sí, pero ¿para que la reconozcamos en medio de las falsedades solamente? No. Para que comencemos a enfrentarnos con esa verdad, tratando de relacionarla con otras ideas, de forma que podamos asociar ideas con otras ideas. Sí, pero ¿solamente? No. La palabra del Señor, su naturaleza, y por eso el tema que Guillermo está compartiendo es imprescindible para nosotros. Es una palabra que requiere una respuesta. ¿Okay? Esa palabra debe ser respondida. Y yo no puedo responder por Oscar. Yo no puedo responder por Saúl. Solo puedo responder por mí. No puedo responder por mis hijos. La palabra de Dios enseñada y declarada requiere una respuesta de todos los hombres, incluyendo de sus pequeños estudiantes cuando están en el aula contigo. Tú estás exponiendo la palabra de Dios y ella requiere una respuesta. Si lo que usted espera es que ellos repitan, entonces ha tapado esta verdad. El estudiante no responde a la escritura, sino que responde a nuestras expectativas. Ya pueden repetir lo que yo dije y llegar a la conclusión de que aprendieron porque repitieron lo que yo dije. Así que se requiere la habilidad de responder. Para discernir la respuesta apropiada a una verdad, debemos ver la relación que existe entre esa verdad y nuestras vidas. A ver, aquí está la verdad y aquí está mi vida. Los hombres somos especialistas en evadirla de manera que yo nunca tenga que responder a esa verdad. Pero la puedo repetir. Y la puedo reconocer. Incluso puedo hacer algo de replanteamiento de esa verdad sin yo responder. Entonces, maestro, ¿qué hacemos a nivel de actividad en nuestro trabajo de maestro para enfatizar que esa palabra requiere una respuesta? Aquí es donde entramos del dilema de la vida. Yo no le puedo decir a Oscar cuál debe ser su respuesta, porque yo no vivo la vida de Oscar. Solo Oscar sabe exactamente cuál es la respuesta que Dios espera de Oscar a su verdad. Yo sé para mí, porque yo conozco mi vida.
Y ahí está usted, delante de sus alumnitos. Esta es la parte donde el conocimiento de la vida del estudiante es clave si buscamos transformación. Porque ya cuando todo ha terminado y me acerco a Oscar y le digo, Oscar, ¿hay alguna relación entre la verdad de hoy enseñada y lo que me dijiste ayer por la tarde? Esto estoy inventando, ¿verdad? Oscar no me ha dicho nada. ¿Te acordás que estuvimos hablando de un tema, teatro, ¿verdad? Y esta verdad, ¿ves alguna relación para la respuesta que crees que Dios requiere de ti? Todos captando, ¿verdad? ¿Todos captando? Es decir, que cuando termina nuestra clase, apenas tal vez puede comenzar el momento en que comencemos a pensar en el nivel de relación. ¿Quién es tan honesto como para exponer su vida en medio de un aula de clases? Bastante difícil. Pero si eres de los maestros que visita a sus estudiantes, tendrás muchas más probabilidades de explorar estos niveles que si esperas que todo suceda en el aula de clases. Ahora tenemos la tecnología. Tus saludos a tus estudiantes o tu contacto con ellos están orientados hacia la respuesta que deben dar en la vida a la verdad que estás enseñando. Cuando anuncias tus unidades, ¿anuncias algunas de las respuestas bíblicas a esas verdades? Muy bien, vamos a estudiar esta semana la composición del pueblo de Dios en las 12 tribus de Israel. Ya ahora nosotros no vivimos en tribus. ¿Cuál es la respuesta a esa verdad? ¿Solamente repetirla? ¿Reconocerla? Así que algo de trabajo vas a tener que hacer de adelantado para indicar algunas respuestas. Comentario. Observe que para cada verdad hay una respuesta correspondiente. Para cada verdad hay una respuesta correspondiente. ¿Verdad? Para una verdad relacionada con la oración, ¿cuál es la respuesta correspondiente? Orar. Para una verdad relacionada con el evangelismo, ¿cuál es la respuesta correspondiente? Evangelizar. Los creyentes ofrecen otras obediencias en lugar de la respuesta que deben, ¿verdad? Estamos aprendiendo una verdad sobre la oración, pero la persona, para evadir la respuesta que debe dar a esa verdad, dice, yo no oro, pero leo libros cristianos. Así que Dios tendrá que contentarse con mi respuesta a otra verdad. ¿Estamos claros? Bueno, esto se va a poner mejor con el último nivel y final. Varón. Gracias. Mi nombre es William. Considero que al realizar este comentario acerca del nivel de relación y replanteamiento, el apóstol Pablo se encontró con unas circunstancias, puedo considerar semejantes. Estaba en Grecia, cerca de los gentiles, lo llamaron al Areópago para preguntarle que expusiera acerca de las verdades que él hablaba. Pero él ya dominaba en cierto sentido los primeros 2 niveles y considero que aún los demás en tener conocimiento adecuado de las escrituras. Se puso de pie y les dijo a los griegos la manera de halagos en partes, podríamos decir, de cómo ellos eran tan religiosos, pero de esa manera también sucumbió y atacó desde un punto defensivo el que esa religiosidad incluía que faltaba un lugar entre ellos al Dios no conocido, y usó 2 porciones en la palabra de Dios que son de 2 poetas. En él vivimos y nos movemos y somos, y también somos de un linaje cada uno. Él usó las verdades que ya sabía para dar una composición y mostrar de esa forma la relación que había entre la religiosidad de ellos, para mostrar que Dios desconocido era el que a ellos necesitaban en su corazón para ser salvos. Ajá. La gloria a Dios, mi hermano. Y usted puede tomar el resto de toda la escritura y entonces descubrir en las preguntas de los apóstoles que ellos no solamente esperan que la gente repita algo, sino que en base a verdades conocidas llevarlo a otro nivel de entendimiento, pero siempre buscando transformación. Vidas que se corresponden con la verdad que se dice que se cree.
Déjeme dar un pequeño paréntesis aquí. Yo creo que nosotros los creyentes tenemos un problema con el concepto de edificación. Me parece, la Biblia dice, edificaos los unos a los otros. ¿Podemos edificarnos en un culto? Sí, limitadamente. Algunos hermanos practican pequeños grupos de estudio bíblico en los hogares. ¿Podemos edificarnos ahí? Limitadamente. Especialmente si la reunión en la casa se parece mucho a la reunión del templo. ¿Qué quiero decir? Que los hermanos nos falta la gracia y la sensibilidad de hablar los unos a los otros sobre las respuestas que estamos dando a las verdades con que Dios nos está confrontando. Todos oímos un mismo sermón. ¿Cuántos reciben una llamada de alguien que dice, hermano, ore por mí porque la respuesta que debo dar a esa verdad que estamos estudiando es esta y no la quiero dar? No tenemos medios, pocos medios, aparte del trabajo pastoral intenso, y eso demanda entonces más trabajo pastoral. Pero si el cuerpo de Cristo aprende este secreto de edificaos los unos a los otros, sabiendo cuáles son las respuestas con las que está bregando mi hermano, mi hermana, y respaldándole para esas respuestas, porque esas son las respuestas que Dios espera de ellos, no de mí. Pero la parte mía respaldando a mis hermanos para que ellos den la respuesta que se espera que den. ¿Me expliqué, hermano? Entonces faltan estos grupos de estudio bíblico donde estamos abiertos a la edificación y donde abiertamente declaramos cuáles son las respuestas que creemos que Dios nos está llamando a dar a partir de su verdad. Algunas iglesias ya un poco más maduras en esto ponen grupos de estudio bíblico que tienen 3 reglas. La primera, nunca se habla en tercera persona, siempre en primera persona. La gente no puede decir, bueno, aquí vemos a Pedro. Pedro va en la barca y cuando Jesús lo llama, él sale en medio del agua. Pedro, qué barbaridad, le faltó fe. Eso es hablar en tercera persona. Eso está bueno para el predicador o el expositor, pero en la primera persona se habla así. Hermanos, yo tengo dilemas de fe cuando Dios en su verdad me confronta con esta verdad y yo he evadido responder a lo que yo sé que yo debo responder en primera persona. Eso es arriesgado, ¿verdad? Así que asumimos que con una palabra general todos van a saltar desde lo que el predicador dijo hasta la transformación. No es verdad. Predicar cristocéntricamente es maravilloso, pero vamos a tener que definir cuáles son las respuestas individuales para que el pueblo de Dios crezca. Último nivel, ¿les parece? Y nos vamos a almorzar. Último nivel. Hay un ejercicio en el nivel de relación que dice, enumere 3 verdades con 3 respuestas apropiadas para cada una. No lo vamos a poder hacer. Vamos al nivel de realización. El nivel de realización tiene el sentido de hacer real en la vida. El nivel de realización tiene el sentido de hacer real. Hay una línea ahí en su material. Va la palabra experiencia. Repito, tiene el sentido de hacer real en la experiencia. Qué lindo sermón sobre la oración. Estamos en una serie sobre la oración en mi iglesia. ¿Y usted ora? No, casi nunca. Pero qué lindo sermón. ¿Cómo me inspiran a orar? Pero yo no oro.
y te dicen, el sermón del domingo fue, basado en el llamado del Señor a los discípulos en el Padre Nuestro. El del siguiente domingo, en la experiencia de George Mueller, pusieron una ilustración, cómo me bendijo, fue tan lindo. El siguiente domingo, la vida de oración del apóstol Pablo. Qué hombre, qué bendición, qué profeta, qué apóstol. Y cerramos con la vida de oración de Juan y la visión de los cielos abiertos en el Apocalipsis. ¿Es real en la experiencia? No. Él solo recuerda y repite cuáles fueron los títulos de los sermones, pero no ha realizado en su experiencia. Todavía no es un hombre de oración. ¿Lo viste? En el nivel de realización entonces es hacer real en la experiencia. Aquí está la verdad aplicada a la vida. Están los hermanos que evangelizan cuando la iglesia hace campaña de evangelización. Pero están los hermanos que el evangelismo es una experiencia de su vida. Están los cabezas de familia que evangelizan cuando la iglesia está en campaña. Y están los cabezas de familia que dirigen a su familia al evangelismo, ellos desde dentro. Porque es una experiencia en la vida. ¿Viste la diferencia? Bueno, hoy en la noche voy a hablar un poquito de eso, pero les adelanto esta frase: nuestros hijos no tienen por qué aprender a evangelizar en la iglesia. Nuestros hijos deben aprender a evangelizar en nuestra casa. Nuestros hijos no deben aprender a discipular en la iglesia. Nuestros hijos deben aprender a discipular en nuestros hogares. Nuestros hijos deben estar acostumbrados a ver que abrimos las puertas de nuestro hogar en búsqueda de los que están perdidos. Nuestros hijos deben asociar la sala de nuestra casa con el lugar donde Dios milagrosamente salva a los hombres para su propia gloria. Nuestros hijos deben estar acostumbrados a la imagen de ver a papá y mamá discipulando a otras familias en la casa. Lo de la iglesia, qué bien. La iglesia es la familia de familias. Realización en la vida. Pero si esperamos que el liderazgo empuje con el evangelismo, empuje con la oración, empuje con los ministerios de misericordia, siempre será algo de la experiencia de los líderes, pero nunca será una experiencia nuestra. Así que aquí llegamos al nivel de realización. Una cosa es entender cuál respuesta es la adecuada a una verdad enseñada, incluso en el nivel anterior, y otra muy diferente es poner por obra esa respuesta. Este es el sentido en el que la Biblia usa el verbo conocer. En 1 Corintios 6 aparece 5 veces Pablo diciendo, o no sabéis, 5 veces. Ya hoy no nos dio tiempo de leerlo. Así que, hermanos, si tenemos la esperanza de enseñar para producir resultado, el resultado de la transformación, vamos a tener que planear, enseñar conscientemente para la transformación. Eso demanda más experticia, más paciencia, más dejar al Señor obrar sin tenerle miedo al silencio. Si los estudiantes se quedan en silencio, preguntar, ¿este silencio significa que están tomando el tiempo para pensar? ¿Verdad? Repaso. Un maestro cristiano sabe que el aprendizaje significa diferentes cosas para diferentes personas. Un maestro cristiano reformado no está contento solamente con que sus estudiantes repitan y reconozcan las grandes verdades teológicas de la palabra de Dios y la riqueza intelectual de nuestras confesiones. Un verdadero maestro reformado tiene la mirada puesta en que sus estudiantes no sean solamente oidores, sino también hacedores. Un hacedor es aquel que ha realizado en la experiencia la verdad que empezó repitiendo, pero que luego aprendió a replantear, bregó con el significado, de manera que ese maestro explora otros niveles de aprendizaje y planifica para pasar de los hechos a explorar el significado.
Vamos a inclinar el rostro. Señor, te damos infinitas gracias como maestros por todas las herramientas con las que contamos, por los hombres que han elaborado los currículum con los cuales trabajamos. Sin embargo, por muy bueno que sea, ningún currículo tiene la capacidad de llevar a un estudiante a niveles de aprendizaje más desafiantes y orientados a la transformación. Nos toca a nosotros los maestros diseñar una vida pedagógica, no solo en el aula de clase, sino fuera de ella, orientado a la transformación. Te pido, Señor, que los maestros de nuestras iglesias en Tabasco, tú los equipes, de modo, Señor, que persigan niveles muy altos de aprendizaje. Desarrolla su paciencia, su carácter, para aprender a hacer las grandes preguntas, no solo las de repetición, sino con las que tienen que ver con el significado de lo que están enseñando. Ayúdales, Señor, ayúdales a levantar la mirada y a poner la vista en metas mucho más grandes que la repetición, hacia la transformación, hacia discípulos que son hacedores y que tienen el evangelismo, la adoración, el servicio, la adoración, la alabanza, como experiencias de la vida y no solamente como acciones que realizan solamente cuando nuestros pastores nos lo recuerdan. Bendice a mis hermanos, Señor, bendíceles por favor, hazlos creativos en su aula, Padre, para que el enfoque no esté tanto en los métodos, sino en el significado, permitiendo que sus estudiantes exploren el significado, que lo deriven por ellos mismos. Seguramente se van a equivocar muchas veces, pero qué bendición cuando el estudiante descubre el significado y con humildad le pide al Señor que haga que lo que significa esa verdad se vuelva el modo de ser de ese discípulo. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos. Bendice mis hermanos, entonces sus iglesias, sus estudiantes, los padres de esos estudiantes para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos van a orientar para darnos por la boca. Vamos a esperar la orientación. Lo que sigue, hermanos, es alimentación y descanso. Ya quieren descansar, ¿verdad? Más que nada. Y estamos dándole gracias a Dios porque ya vamos por mitad del Congreso y todo tiene que ver para la gloria del Señor. Entonces, hermanos, vamos a darle gracias al Señor por los alimentos y, perdón. Y hay un aviso antes. Ok, pásale, hermana. Infórmanos a ver qué. Hermanos, tenemos un detallito. Hermanos, para las constancias, por ejemplo, los que son diáconos, ancianos, alguna misionera que esté por aquí, para que pase con nosotros y podamos modificar la constancia, ¿sí? Ya después de la comida, claro, ya que esté usted un poco despejado, tranquilo, relajado, pasa con nosotros. Igual si algún nombre en el gafet está mal, pues igual. Y entrego el gafet de Cornelio Gómez Fuentes y Gibran Castellanos. Gracias, hermanos. Vamos a invitar al pastor Francisco Magaña, que en esta mañana ha estado con nosotros, para que él dé gracias por los alimentos y enseguida ya nos enfilamos al comedor, ¿verdad? Los hermanos ya están aquí diciéndonos que está listo todo. Dios eterno, te damos gracias porque tu palabra alimenta el alma y el espíritu de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, a quienes tú has llamado, Señor, para ser facilitadores e instructores que compartan y transmitan las verdades eternas que han transformado la vida de millones de personas alrededor del mundo. Muchas gracias, Señor, por nuestros hermanos conferencistas. Ahora te rogamos que también
En tu misericordia tú nos provees el alimento que nutre el cuerpo. Te rogamos, Padre, que este pan sea una expresión de tu bondad para con todos y también llegue hasta la mesa del huérfano, el necesitado, la viuda, el encarcelado. Los tomaremos con gratitud en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar, hermano.